119 y vamos a leer del versículo número 33 al versículo número 40, Salmo capítulo número 119 y del verso número 33 al verso número 40. Cuando usted lo haya encontrado, le invito a que se pueda poner sobre sus pies y dice así la palabra: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, y juntos he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que nos ayuda en todo tiempo, en el cual podemos confiar, podemos poner nuestra esperanza. Te damos las gracias, Señor, porque durante esta semana tú guardaste nuestra vida y hoy podemos estar aquí sobre nuestros pies, Señor, para alabarte, para bendecirte. Te damos las gracias porque porque esta semana iniciamos un nuevo mes, mi Dios eterno. Te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a darle gracias. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Y te damos las gracias, mi Dios eterno, porque tú eres el grande y poderoso Dios. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Pero de esas gotas de tu sangre, mi corazón limpiado, me hiciste un nuevo ser.
Señor, porque nos sustentas, porque abres nuestro entendimiento, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y te damos las gracias, Señor, porque fuera de ti, mi Dios eterno, no somos nada, mi Señor. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque podemos reconocer en nuestras vidas, porque nos podemos saber con esperanza, Señor, porque nos podemos sentir cuidados, Dios, en ti, Dios eterno. Te damos las gracias. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré
Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? ¿Qué tal la semana? ¿Ha llovido por acá? ¿Jueves? Qué bueno. Bueno, no sé. No se inundaron, ¿no? ¿Verdad? Acá no se inundan. Todavía no. Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro, de la carta de Gálatas, ¿sale? Gálatas 4, verso 8 al 11. Y bueno, pues en lo que van ahí, vamos a orar. Mi Dios, mi Señor, Padre, hoy estamos aquí reunidos, mi amado Dios, con el único objetivo, o así espero, con el único objetivo, Señor, de aprender de ti, de escuchar tu voz, de conocerte, mi amado Dios, de estar más cerca de ti, mi Señor. Te pedimos, Padre, que no quede duda de que es tu voz, o eres tú quien nos habla, Señor. Háblanos, Padre, de una forma tan grande, tan fuerte, Señor, tan clara, que no quede duda en nuestras vidas, ni en nuestros corazones, Padre, que eres tú, Señor, quien habla a nuestra vida, Padre. Yo te ruego, mi amado Dios, que tú derrames de tu Santo Espíritu, Señor, que podamos ir siempre a ti, Padre, en tu Escritura, Señor, que quebrantes nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestras emociones, Señor, y nos lleves a ti, mi amado Padre. Te lo suplico, mi amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, como ya dije, pues hoy nos reunimos aquí para aprender más de nuestro Señor y Salvador y de los primeros años del cristianismo hace casi 2000 años. Sí, recordemos que esta carta, la segunda de Pablo, y el segundo escrito de todo el Nuevo Testamento, la tenemos aquí. Hace casi 2000 años que esto se escribió y hoy nos sigue enseñando. ¿Por qué? Pues porque es palabra de Dios, porque es su pensamiento, son sus ideas, son sus deseos, incluso y su voluntad a toda la humanidad. Y en estos 11 versos, en el que Pablo hablará del 8 al 18, Pablo hablará de algo muy personal que vivió con los Gálatas, pero que le parece increíble. Ahora actúan de manera completamente diferente. Por todo lo que ha escuchado de los Gálatas y su conversión al judaísmo, Pablo sabe que ellos ya no son los mismos a los que alguna vez les predicó el Evangelio. Los Gálatas han cambiado y eso tiene anonadado a Pablo. Ahora, recapitulando un poquito de la semana pasada, hemos observado que el propósito de la ley fue cuidar a los judíos o a los israelitas que estaban bajo su protección hasta que llegaran a la madurez. El Señor les había entregado o le había entregado la ley a Moisés por intermediarios, dijo Pablo anteriormente, por medio de ángeles, con la intención de que, obviamente, ellos habían salido de Egipto y el Señor los consideraba inmaduros, niños, así literalmente, los consideraba unos niños inmaduros que obviamente necesitaban guianza, protección, cuidado. Y en este sentido Pablo dice, para eso fue entregada la ley, para que hiciera de tutora o de tutor, de tal forma que el pueblo tuviera una guianza, tuviera a alguien que le dijera cómo conducirse, qué hacer, qué cuidados llevar para su persona, para su familia, como sociedad. Pero no era para siempre, sino hasta que el pueblo alcanzara una madurez. Y esa madurez, dice Pablo, es o llega cuando Cristo, el Mesías, viene. Jesucristo se encarna, da su ministerio o lleva su ministerio, es crucificado, muere y resucita. Entonces dice, la fe ahora es lo que
las personas maduras deben de tener como guianza en su vida. Obviamente la fe en Cristo y la enseñanza y toda su enseñanza para convertirse en discípulos, hombres y mujeres, seguidores y seguidoras de Él. Eso dice Pablo y enseña el Nuevo Testamento, y Dios, porque es inspirado por Él, es la madurez. Por lo cual el judaizarse era un error. La ley era para los niños. Estar bajo ella equivalía a ser un infante. Aún, lo que vimos la semana pasada, aún el pequeño más privilegiado no difería en nada del esclavo. ¿Recuerdan? Cuando son niños, en nada difiere del esclavo. Solo la madurez lo librará de esa esclavitud. Cuando el niño crezca, en la sociedad romana era a los 18 años. Cuando creciera, entonces alcanzaba una madurez capaz de obtener una libertad en la que él podía o ella podía entonces tomar sus propias decisiones en base a lo que se le había enseñado o le había enseñado su tutor. O sea que si la regaba, ya el niño era responsable, el joven adulto ya era responsable de lo que, de sus actos, malas o buenas decisiones. Pero los que están en Cristo ya no son esclavos, han madurado. Ahora son hijos maduros y gozan de todos los derechos de adultos. La fe es para los que han madurado y saben que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Y esto precisamente era algo que los gálatas y los judaizantes y judíos no alcanzaban a comprender en Cristo. Por eso Pablo continúa con estos 11 versos que vamos a tratar hoy, capítulo 4, verso 8 al 18, donde, como ya dije anteriormente, va a recordar algo muy personal que pasó con ellos, pero también hará una exhortación nueva y dirá: ¿qué pasó con ustedes? Han cambiado, y eso es un retroceso para sus vidas. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4, verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Los versos anteriores hablan de que, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Y dice así que ya no son esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo ha terminado y continúa con este verso, que ciertamente antes los paganos, los gálatas, porque se está refiriendo a ellos, no conocían a Dios. Y entonces, ¿cuál era su vida? ¿Qué es lo que ellos hacían en esa ignorancia de conocer al único Dios verdadero? Dice: pues servías a los que por naturaleza no son dioses. Pablo sigue sorprendido del cambio tan rápido que han dado los gálatas en su fe. Pasaron de la libertad en Cristo a ser una vez más esclavos de la ley. Eso fue un retroceso en sus vidas. Pablo está anonadado. Pero aquí Pablo les recuerda su condición antes de haber escuchado el Evangelio y mucho antes de judaizarse. Los gálatas, antes de haber oído el Evangelio, que fueron paganos, o sea, tenían muchos dioses o algún otro Dios que no era el único Dios verdadero. Eran servidores de sus dioses falsos. Su vida espiritual antes de conocer a Dios era algo sin sentido, pues ¿qué? Adoraban a lo que por naturaleza no son dioses, con muchos ritos y tradiciones, pero sin una verdadera convicción de transformación en sus corazones, sin un arrepentimiento, sin una devoción, en una fe sincera al único Dios verdadero. Hay devoción en la vida de las personas por algún Dios, por algún santo o por alguna deidad. Eso siempre ha sido, ¿no? Todos tienen una devoción. Los gálatas, antes de conocer a Dios en su ignorancia, tenían a sus dioses, ¿no? Y eran devotos de ellos, como hoy muchas personas, muchas sociedades y culturas. Cada quien tiene a su propio Dios, o se lo imagina o se lo cree, ¿no? Sin embargo, dice Pablo, no son nada.
En realidad es el ser humano quien los ha convertido en sus dioses. Pero el punto es este. Pablo les recuerda, recuerden ustedes, antes de conocer el evangelio que yo les prediqué y antes de judaizarse por estos maestros de la circuncisión, ustedes eran esclavos de sus dioses, de su vana manera de vivir, de sus tradiciones y de sus costumbres, que muchas veces iban contrarias, o casi todas, iban contrarias al deseo de Dios, con sus sacrificios, con sus maneras de actuar, que nunca había un cambio en su conciencia, en su corazón, en su persona, para arrepentirse y entonces dejar todo eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo consideraban algo malo. Hoy es muy diferente a eso. No. Así que mis hermanos y hermanas, nuestra vida verdaderamente ha sido transformada por Dios. O hay algunas cosas que seguimos haciendo que no le agradan a Dios, pero sí a nosotros. El Señor pide una total conversión y por algún momento los Gálatas habían dejado su buena manera de vivir y se habían entregado por completo a nuestro Señor Jesucristo, pero de repente se dejaron fascinar, ¿no? Y Pablo les dice que mucho antes de todo esto, recuerden cómo era, ¿no? Recuerden de dónde los había sacado el Señor. Vamos a ponerlo de esta forma. Dice el verso 9: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y Pablo vuelve a decir estas cosas de los rudimentos y que nadie sabe bien a qué se refiere, pero bueno, en el contexto que estamos leyendo, pues le vamos a dar el mejor sentido. Pablo pregunta cómo es que los Gálatas, conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios, ¿qué quiere decir esto? Que habían entrado en una relación con el único Dios verdadero, de padre a hijos e hijas. ¿Cómo es que los Gálatas ahora, conociendo a Dios y siendo conocidos por ellos, desprecian algo tan valioso como esa relación con Dios para caer en débiles y pobres rudimentos y convertirse otra vez en esclavos? ¿Cómo es posible que alguien en completa libertad decida ser esclavo otra vez? Es lo que Pablo lo tiene anonadado, dice. Y por eso los Gálatas, insensatos, sin sentido, incapaces de comprender lo que acaban de hacer, siendo libres, eran esclavos, ¿no? De su buena manera de vivir, de los viejos rudimentos de este mundo, dijo antes. Ahora servían a los dioses que por naturaleza, pues servían a sus deidades que por naturaleza no son dioses, ¿no? Son libres de todo eso, porque a través del evangelio que les predicó el Señor los salva. Pero después se dejan seducir por los judaizantes y vuelven a esclavizarse. Ahora no en los viejos rudimentos del mundo, sino en los viejos rudimentos del judaísmo, que es la ley. Dice, ¿qué les pasa, Gálatas insensatos? Esto no tiene sentido. Por todo lo que Pablo ha dicho antes, es obvio que los Gálatas fueron convencidos de que la ley era un paso más en la perfección de sus vidas. Sin embargo, Pablo ya ha dejado claro que la fe es lo único que justifica al ser humano delante de Dios y no las obras de la ley. Y lo ha demostrado por medio de la Escritura. Ha demostrado que la fe siempre ha sido la base de toda relación con Dios, porque Abraham creyó a Dios y ¿qué? Le fue contado por justicia. Mas el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo rayos los Gálatas ahora se quieren judaizar? O se han judaizado. No los culpo, vamos a ponernos un poquito en sus zapatos. Pues Cristo fue judío, siguió la ley, la cumplió. Entonces, ¿qué? Pues viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Hay que judaizarte, hazte un prosélito. Tiene sentido, ¿no? Voy a seguir la misma vida que vivió Cristo por medio de la ley. Pero Pablo dice, no, porque aunque no están en contradicción la fe y la ley, uno es el paso a seguir después de la otra. Eso es. La ley no es mala,
sino en cambio su fin, él mismo lo dice, y la palabra lo dice, es la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que hiciera estos mandamientos vivirá por ellos. Pero ¿quién los puede cumplir todos? Entonces, ¿qué te espera? Si para vivir hay que cumplirlos, y yo no los cumplo porque soy débil en mi carne, ¿qué me espera? La muerte. Por eso dice Pablo, no es mala, es la guianza, es el tutor que nos dio el Señor, pero no nos lleva a la libertad que solamente Cristo ofrece por la fe en Él. ¿Sí? Y bueno, los Gálatas, Pablo después lo vuelve a explicar, y esperemos, no sé, tal vez, que los Gálatas o algunos de ellos, después de leer esta carta y meditar y hablar entre ellos y con algún otro maestro del Evangelio, recapacitaran, por lo menos algunos, y dejaran de judaizarse y regresaran a la fe y a la gracia de nuestro Señor. No lo sabemos, no sé si algún padre de la iglesia haya dejado algún escrito, no lo he encontrado, pero bueno, este es el punto. No tiene sentido. Los Gálatas se habían dejado seducir y habían creído que un paso más en la perfección de su vida era judaizarse. Sin embargo, Pablo ha dicho que no es cierto, que de hecho es un error, porque ni siquiera ellos, judíos de nacimiento, lo han podido lograr. Ni una sola generación desde que el Señor le entregó la ley a Moisés ha podido cumplir la ley a paso cabal, de tal forma que Dios dijo, wow, vean maravilloso, ¿no? Si vean como Él, excepto uno, Cristo. Él sí lo logró. Por eso, Pablo sabe y entiende perfectamente, y Dios le reveló, por medio del Espíritu Santo le reveló, qué es la fe. Y que el judaizarse, después de haber conocido el Evangelio, es rechazar esa relación con Dios entre padre, hijo e hija. Es un error. Es menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y darle la espalda a la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Sí entienden esto? Siendo conocidos, conociendo a Dios y siendo conocidos por Él, hay una relación ya de por medio. Que los Gálatas, en momento de judaizarse, se vuelven a esclavizar y la desprecian. Es un error, dice Pablo. Dice el verso 10: guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Los Gálatas fueron paganos, sirvieron a sus falsos dioses hechos por ellos mismos. Cuando Pablo estuvo con ellos, conocieron el Evangelio, fueron libres de su vana manera de vivir. Pero cuando llegaron los judaizantes, los de la circuncisión, abandonaron esa fe en Cristo para seguir la ley. Comenzaron entonces a guardar los sábados. Esperaban las fechas de las fiestas para realizarlas. Los tabernáculos, el Pentecostés, es lo mismo, ¿no? La siembra, ¿no? El jubileo, esos son los tiempos o los años, el año del jubileo. Todos aquellos ritos en el calendario judío eran ahora su prioridad. Cumplir la ley era su único objetivo, creyendo que eso los ponía en un lugar privilegiado delante de Dios. Pero eso no es así, porque la fe es lo único que justifica al ser humano. Si entendemos lo que Pablo dice, ok, ustedes se judaizaron, eran paganos, escucharon el Evangelio, Dios los rescata, entran en una relación con nuestro Padre Celestial, crecen en ella, pero de repente, pues quién sabe qué les pasó, ¿no? Así como, se me echaron a perder de repente, en un momento, creyendo que hacían lo correcto, en realidad retrocedieron. De ir a más, ahora fueron a menos, se judaizaron y comenzaron aún a guardar los días, los meses, los tiempos, los años, se circuncidaron, todo eso que ni siquiera los judíos de nacimiento pueden llevar a cabo al 100%, ustedes lo intentan. ¡Qué error tan más garrafal! Y dice el verso 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eran esclavos
de los rudimentos de este mundo, donde servían a sus ídolos y no conocían a Dios. Después fueron libres en Cristo, pero decidieron abandonar esa fe para entregarse por completo a la ley, convirtiéndose así una vez más en esclavos. Y Pablo dice amargamente: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Saben que muchos reniegan de la fe en Cristo? Principalmente los más jóvenes, porque dicen: no les deja hacer lo que quieren. Si ya de por sí tengo a mi papá ahora el cristianismo, no los deja vivir su vida. Ellos quieren otras cosas, experimentar, vivir y sentir de todo, hacer de todo. ¿Por qué? Pues porque este mundo nos ha enseñado que eso es la libertad, ¿no? Y hoy, en ese ejercicio de la libertad en una sociedad moderna, un niño desde chiquito puede elegir su sexualidad sin tener la madurez suficiente. Bueno, pero no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, de que en realidad todo eso nos convierte en esclavos de nuestros propios deseos y de nuestro corazón engañoso y perverso. Y años después de sufrimiento y malas decisiones, nos damos cuenta de que nos pudimos haber ahorrado muchos malos momentos si tan solo hubiéramos aprendido que la libertad no es hacer lo que queremos en un mundo corrompido, sino saber tomar la mejor decisión en Dios para nuestro bien. La libertad es irte, tomar y hacer lo que quieras. El Señor lo ve como esclavitud de ese pecado. Y al final las consecuencias. De todos nuestros actos hay consecuencias, buenas o malas. El punto aquí es, hay que tomar la mejor decisión para nuestro propio bien en Dios. Eso es lo que el Señor le llama libertad. ¿Quieres ser verdaderamente libre en este mundo? Vive tu libertad en Cristo. Y verás que te libras de muchos problemas, de muchas angustias, que a pesar de que vengan momentos de dificultad en nuestra vida, el Señor ha prometido estar con nosotros, ¿sí? En esa libertad. ¿Quieres vivir la libertad del mundo? Adelante. Pero créeme, Dios y su palabra nos quieren ahorrar muchos problemas, mucho llanto, ¿no? Por un amor que me juraron y no fue real. Es más falso que un billete de 2 pesos. Muchas de esas cosas. Por la vana ilusión que yo tenía de convertirme en no sé, tal persona. Por ese deseo inalcanzable que no logro obtener, pero que me lo muestran cada día en las redes sociales. Bueno, somos esclavos también de las redes. Aprendamos a vivir nuestra libertad en Cristo. Dice el verso 12. Bueno, regresando un poquito, pues Pablo está dolido hasta un cierto punto, porque parece, o los actos de los Gálatas muestran que no aprendieron nada al fin, que solamente cuando Pablo les enseñó, cuando les predicó el Evangelio, solamente tal vez le dieron el avión, ¿o qué? O fue un momento de éxtasis, de alegría y después se pasó. Fue ese fuego del Espíritu Santo y después se apagó. Y Pablo está anonadado, molesto. Y dice, hasta me parece que yo haya trabajado en vano, que no haya servido de nada el hecho de que les haya predicado, les haya enseñado y haya estado con ustedes. Parecía que habían aprendido, pero pues de repente retrocedieron. Y eso es algo muy común. ¿Cuántas veces no conocemos hermanos y hermanas que están bien prendidos en el Evangelio y de repente se desvían? Porque el Señor les dio una revelación, porque ellos interpretan de una forma, porque en Facebook, en YouTube, no sé, en alguna red social están siguiendo
a un elegido, a un super ungido, ¿no? Y tiene mucha más razón él. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo y Dios le ha dado una revelación contraria a la Escritura, ¿no? Y a veces que ni siquiera entienden lo que dicen. Pero bueno, los hermanos se dejan seducir y se desvían por estas cosas. Y entonces, pues Pablo sí puede decir, y muchos de nosotros, pues parece que he trabajado en vano con ustedes. ¿Qué ha pasado? Dice el verso 12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Podría ser de muchas maneras. Y decir, Pablo se hizo gentil, vieron, abandonó el judaísmo. Pablo se hizo pagano, ya traía sus dioses ahí en sus bolsos, ¿no? Sus pequeños dioses. ¿Cómo podemos entender eso? De muchas maneras, pero según el contexto de toda la carta, podría ser algo así, y no me lo invento, porque Pablo ya lo dijo. Bueno, lo dice después. Lo dice en 1 Corintios 9, 20 al 23, no vayan, él dice así: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo dice que ha tenido que adaptarse en ciertas circunstancias al contexto de cada persona, sin dejar a un lado su fe, para poder llevar el Evangelio a las demás personas. ¿Sí? A los Gálatas les piden que tengan esa intención y puedan regresar al Evangelio una vez más. No se sujeten a la ley de Moisés, sino háganse como yo, bajo la ley de Cristo, y vuelvan a Él. ¿Sí? No es que Pablo se fue a vivir la vida loca. No, nada de eso. Sino que él se adaptaba en ciertas circunstancias al contexto de cada persona para poder llevarle la fe sin abandonar, para poder llevarle el Evangelio sin abandonar su propia fe. ¿Sí? ¿Queda claro esto? No se malinterprete. No se interprete erróneamente tampoco este verso. Pablo ya lo dijo después, lo escribe a los Corintios. Esa era su manera de actuar. Era muy hábil en ese sentido, ¿eh? Podía hablar con cualquiera, tenía esa facilidad de palabra. Y conocía a la persona lo suficiente, o la cultura lo suficiente como para poder saber cómo entrar a ellos. Y entonces compartirles el Evangelio. Háganse, os ruego pues hagáis como yo, tengan esa flexibilidad de poder regresar al Evangelio, poder aprenderlo una vez más, escuchar, arrepentirse y volverse de su mal camino. Porque yo también me hice como vosotros. Alguna vez yo tuve que parecer que no tengo ley como ustedes, para acercarme a ustedes y llevarlos al Evangelio. ¿Sí queda claro este punto? No se malinterprete. Pablo no está diciendo que hay que ir a vivir la vida loca, ¿no? Voy a ir a predicarle a esos pobrecitos de la cantina y me echo unas chelas ahí también con ellos para que vean que soy como ellos y podemos llevarnos bien. No dijo eso. Dice el verso 13 y 14: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En estos versos Pablo recuerda el momento en que conoció a los Gálatas, o por lo menos lo que después sería la congregación de Galacia, y todo fue por una enfermedad del cuerpo. En algún momento en la región de Galacia Pablo enfermó
de una manera muy grave. Y hubo un grupo de personas que lo socorrió, cuidó de él y lo ayudó en su recuperación. Lo que Pablo dice aquí de los Gálatas es algo que nunca olvidará por agradecimiento a ellos. No me despreciaron, no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, sino que se lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Sí? Y Pablo, tomando ese ejemplo de sus buenas intenciones, de su bondad, de su misericordia, después hará algunas preguntas y dirá qué les pasó. Pero bueno, algunos creen que Pablo tenía malaria o alguna enfermedad muy contagiosa de ese tiempo. Sin duda, Pablo pasó por un momento muy difícil, pero encontró ayuda en los Gálatas. Ese momento de prueba, Pablo lo aprovechó como una oportunidad de compartir el Evangelio a los Gálatas. No perdió el tiempo, sino vio esa oportunidad y a lo mejor dijo, ¿qué tal si me muero mejor? Les comparto de una vez. Y ahí, cuando tal vez estaba en cama, adolorido, sufriendo, enfermo, con la ayuda de los Gálatas que le daban de comer, que se preocupaban por ellos, pues aprovechó y les compartió el Evangelio. Los Gálatas mostraron misericordia y se preocuparon por Pablo hasta su recuperación. Pero esos Gálatas que ayudaron a Pablo ya no eran los mismos. Habían cambiado y muy probablemente ahora rechazaban a Pablo y al Evangelio. No me lo estoy inventando. Por eso Pablo pregunta, verso 15, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde está ese deseo de bendecir a los demás con el cual ustedes me ayudaron? Los Gálatas habían abandonado la gracia de Dios por la ley, y esto también había tenido una repercusión muy grande en sus corazones y por ende en sus vidas. Pasaron de la libertad, de la fe, amor y bondad, ¿a qué? Al legalismo, donde si estás enfermo, eres considerado un impuro. Hubo un retroceso en todos los ámbitos de la vida de los Gálatas. Ahora, ¿han tratado con un judío ortodoxo, mis hermanos? No. Yo no, pero sí los he visto en la tele. Son duros. Son duros. La mayoría son muy difíciles de tratar. Por el simple hecho de que no perteneces a ellos. Por eso. Y esto es lo que les había pasado a los Gálatas. No solo se judaizaron en apariencia, ¿no? O en exterior, siguiendo la ley, circuncidándose, guardando los tiempos, los días, los años, celebrando las fiestas, llevando a cabo cada rito que marcaba la ley, sino que también internamente su corazón se había hecho una vez más, o se había endurecido. Pablo por eso dice en otras cartas, la circuncisión es la del corazón, no la de la carne. Ese es el punto. Ellos también habían perdido esa satisfacción que los llevaba o que recibían al momento de ver y ayudar a una persona que lo necesitaba. Pablo mismo fue testigo y fue una persona a los cuales los Gálatas ayudaron y dijo, wow, o sea, en verdad tienen un corazón bondadoso, un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad y la obra de Dios, pero se judaizaron y Pablo sabe que cambiaron por completo, que ahora son otros y que incluso ahora lo rechazan a él.
Pues si rechazaron el Evangelio y lo abandonaron por judaizarse, ¿cuánto no más lo van a rechazar a él? Cuando una persona se judaiza en una iglesia cristiana, ¿cómo se vuelve? ¿No? Y muchas veces dicen, pues antes era mejor. Ya no hablamos del cristianismo, de judaizarse también, ¿no? Todo el mundo dice, hombre, cayó en unas cosas bien raras, bien extrañas ya. Se quiere judaizar por completo, ya no sabe, no sabemos ni qué onda con esa persona, simplemente cambió de un día para otro y ya, es difícil ahora de tratar con él. Esto es lo que a Pablo le está sucediendo ahora. Incluso Pablo lo vivió, pues él fue una persona así, celoso de sus tradiciones, perseguidor de la iglesia, dispuesto a atraer y llevar personas cristianos delante del concilio y entregarlos a muerte. Él fue así, su corazón era tan duro para hacer esas cosas, creyendo que hacía lo correcto por seguir la ley, por ser celoso de sus tradiciones. Y Pablo sabe que los Gálatas han caído ahora en eso. Han dejado a un lado esa bondad que Dios les había dado y su corazón comenzó a endurecerse. Y Pablo está anonadado, está tremendamente, sorprendido por su mal actuar y retroceso ahora. O sea, ¿qué onda? ¿Dónde está eso? Porque si de ser posible, dice, yo soy testigo de que en mi enfermedad, si hubieran ustedes podido quitarse los ojos y dármelos, lo hubieran hecho, hubieran entregado su propio cuerpo, sus miembros, su vida por mí. ¿Ahora qué? ¿Ya se les olvidó eso? Y son esos cambios, mis hermanos, en los que el Señor había estado trabajando en cada uno de nosotros, pero que de repente caemos en un estancamiento y nos enfriamos. Y ese amor fraternal, esa misericordia se ha ido de nosotros, o la hemos dejado a un lado. ¿Por qué? Por hacernos cada día más legalistas, por querer saber más, por aprender, por enseñar, por vivir una vida más recta delante de Dios. Muchas veces dejamos a un lado y olvidamos ese mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí queda claro esto? Por eso, la libertad y la ley se vive en Cristo, amando a Dios y amando a tu prójimo. Y el cumplimiento de la ley, ¿qué? Es el amor. Es algo que los gálatas no lograban comprender. Ni siquiera los judaizantes, ni los judíos ortodoxos lograban comprender. Pablo lo trae y les enseña. ¿Quieren cumplir la ley? Amén. ¿Qué pasó, Gálatas, con eso que ustedes tanto hacían y anhelaban a la hora de ayudar a los demás? ¿Qué pasó con ese corazón, con ese sentir, capaz de darse a sí mismos por la vida, la salud, el cuidado de alguien más? Y yo soy, dice Pablo, testigo de todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado en nuestros corazones, hermanos, hermanas? Que cada vez se enfrían más y más. ¿Qué ha pasado con eso? Dice el verso 16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Aquí ya había un conflicto. Pablo viene hablando de todo esto y aquí ya lo dice claramente. Muy posiblemente escribió esta carta también con esta intención. O sea, pudo haber escuchado de alguien: oye, los Gálatas ya ni te quieren, ni te aparezcas por allá. ¿Pero por qué? Pues porque dicen que eres un charlatán. ¿Recuerdan los primeros capítulos? Que eres un charlatán, un vividor, ¿no? Que tu enseñanza está errónea, que eres un filósofo más loco, ¿no? Que no tienes autoridad porque no caminaste con Cristo, nunca lo viste físicamente, fuiste perseguidor. O sea, todo lo tenía en contra Pablo. Y los Gálatas lo escupen otra vez y nos dicen: esto. Y Pablo dice: ¿qué onda? O sea, pues no éramos cuates, éramos la pura banda, y de repente ya
se voltearon a mí y Pablo lo expresa, me he hecho pues vuestro enemigo ahora. ¿Y cuál es la causa? Por deciros la verdad. ¿Cuál verdad? Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, que cometieron un terrible error garrafal al judaizarse. Por eso ahora soy su enemigo. Los gálatas estaban bajo la ley, y eran otros, habían cambiado, se habían convertido en personas legalistas, o por lo menos lo intentaban. Sí, yo creo saber verdaderamente en qué se metían, ¿no? Eso creó un distanciamiento y hasta una ruptura entre Pablo y ellos. Sin duda, fomentada por los judaizantes que habían llevado esa enseñanza a las iglesias de Galacia. Ahora ya rechazaban incluso a Pablo, lo menospreciaban, y por eso Pablo pregunta: ¿ahora soy su enemigo por decirles la verdad? Cuando vivimos una mentira o seguimos un error, la verdad siempre duele, incomoda y hasta molesta, hace enojar, ¿no? Porque a veces hemos vivido en una mentira o en un error por años, y al conocer la verdad se nos muestra nuestra equivocación y ¡wow! Y hay dos: o aceptamos el error y nos corregimos, o nos aferramos a la mentira y seguimos viviendo así en nuestra necedad, sabiendo aún la verdad y que estamos mal. Los gálatas, con todas estas palabras de Pablo, estaban incómodos y tal vez hasta molestos. Meditaban en lo que estaban haciendo, estaban muy molestos. Ahora imagínense los de la circuncisión. Esos estaban que echaban lumbre, que no los podías ni hablar. ¿Por qué? Porque toda su vida, por generaciones, han llevado la ley como un tesoro en sus vidas, creyendo que eso los ponía en un lugar privilegiado delante de Dios. Viene el Mesías, se muestra al mundo, muere por el mundo, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Él es el cumplimiento de la ley. Llegado el Mesías, la ley ya no es necesaria, sino que ahora es por la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que madurar y dar ese paso, ojo, como nación, como pueblo de Israel, donde los gentiles también son abrazados y adoptados por esa fe que tuvo Abraham. Y ¡pum! Eso choca con lo que toda su vida han estado enseñando y creyendo los judaizantes. Y esto crea una persecución para Pablo durante los siguientes años, ¿sí? Molestos por esto. Ellos sí son los que verdaderamente estaban molestos. Y obviamente pues ponían en contra a los gálatas, en contra de Pablo, y eso lo vamos a ver al final. Es difícil salir de una doctrina errónea. ¿Cuántas no hay hoy? Muchas. Y dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, muchísimas. La prosperidad, el judaizarse. ¿Qué otras? A ver, díganme. Los unitarios. También. Neopentecostales. O sea, hay mucho. ¿Cuál ha sido el error de todo eso? Son dos que yo identifico graves. Malinterpretar la palabra, desconocer la palabra de Dios es el más grave. Después, pues, la conozco, ok, pero no la sabes interpretar correctamente. Ese es el segundo error. Y cualquiera de los dos te lleva a terribles consecuencias. Y doctrinas erróneas hay muchas en las iglesias. Es difícil salir.
Y es más duro conocer la verdad. A nadie le gusta que le digan que está mal, a quién le gusta que le digan que está mal, ¿no? Pero se requiere de mucha humildad para reconocer el error, corregirlo e ir al Señor en verdad. ¿Sí está claro esto? Se requiere de mucha humildad. Los Gálatas, algunos habrán hecho esto, habrán reconocido su error, se habrán humillado y habrán regresado al Evangelio. Otros no. Otros siguieron y permanecieron con los judaizantes, ¿no? Esa es la realidad. En nuestra actualidad es lo mismo. Hay líderes tan necios y aferrados en sus doctrinas erróneas que están aquí, pero que son malinterpretadas. Bueno, que las sacaron de aquí, pero que las han malinterpretado. Y uno de ellos, son dos de los más que yo veo: la prosperidad y el judaizarse. Haciendo un estudio de Gálatas, mi hermano, verdaderamente se nos abren los ojos, mi hermana, y nos damos cuenta de todo esto, de que es la fe lo que realmente le agrada y justifica al ser humano delante de Dios, y que por la fe viviremos. Pero salir de esos errores es muy difícil. Hay quien no lo logra, hay quien no quiere, porque se siente bien y cómodo en su error. Ahí se siente lleno y pleno en un error, y tal vez nunca alcance la verdadera salvación, pero pues se siente bien. Convertir no es no lo puedo hacer yo. Mi único objetivo o meta es dar a conocer la palabra de Dios, tal como fue dada a conocer en los primeros años, porque esa es la base de nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Así, fácil. Dice el verso 17 y 18: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahora Pablo se refiere a aquellos que los han hecho desviarse, los judaizantes, y muestra sus intenciones. Lo que realmente quieren hacer es apartar a los Gálatas de Pablo, y por estas palabras que escribió antes, parece que lo estaban logrando, o lo lograron. ¿Qué? Ahora resulta que soy su enemigo, dice Pablo. O sea, lo están logrando. Sin embargo, Pablo los llama a no ser hipócritas. No solo deben demostrar interés por los demás cuando Él esté presente en su cara, sino en todo momento. Estos judaizantes, dice Pablo, tienen celo de ustedes, claro, o sea, les importan, por así decirlo, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que tengáis celos por ellos. O sea, les quieren decir: no mi cuate, nomás nosotros, esos no son iguales, vente, yo te acepto, hazte como yo, te voy a enseñar a seguir el verdadero camino en la ley, no le hagas caso a aquel, yo sí sé, él no. ¿Sí? Así, literal, era algo parecido, ¿no? Era algo parecido, ¿no? Y Pablo dice: está bien tener celo, o sea, tener celo lo bueno siempre, o sea, es correcto que nos preocupemos por los demás, que queramos tenerlos cerca, pero no solamente, o no se muestren de una manera hipócrita cuando yo estoy presente nada más. ¿Sí? Mis hermanos, hermanas, tengamos cuidado con esas personas que muestran mucho interés por cada uno de nosotros. Yo sé, se siente bien que alguien se preocupe por nosotros, pero no seamos ingenuos, no nos dejemos engañar. Siempre hay quien nos muestra interés con una intención oculta. No pequemos de ingenuos, porque en las congregaciones siempre hay lobos disfrazados de ovejas. Aquel hermano que se acerca mucho a ti, o hermana que se acerca mucho a ti,
que ya te diste o nos damos cuenta de que pues, nos quiere llevar a su redil, nos quiere sacar de nuestro lugar donde Dios nos ha llamado para llevarnos a Él o a ella, que quiere nuestra atención y nos pone atención también, pero con el único objetivo de a mí. Los judaizantes querían eso. Ok, ustedes, Pablo ya juntó un grupo ahí, mira, ahí podemos entrar nosotros y enseñarles la verdadera ley. Así creían ellos. Y entonces traernos para acá. Pablo como que ya hizo la chamba. Y cada vez más se están convirtiendo a Cristo, están conociendo el Evangelio y se están alejando o están trastornando nuestras tradiciones, porque así lo veían ellos. No, mejor hagámoslo como a nosotros, mostremos de su interés, hagamos del bien, tratemos del bien, y ya cuando los tengamos aquí, pues ya los convertimos, y verás que se olvidan del cristianismo. Cuidado con esos lobos disfrazados de ovejas, que sí, nos ponen mucho interés. No estoy diciendo que todo el que te pone interés tiene una intención oculta, no, pero no seamos ingenuos, nos podemos dar cuenta. No seamos tontos. Podemos darnos cuenta que me habla bonito con el único interés de ¿qué? De que yo responda a su atención y en un determinado momento me saque del lugar a donde Dios me ha llevado. ¿Cuántos de ustedes no lo vivieron en otras iglesias? Muchos. Yo he platicado con algunos. Mis hermanos, no seamos ingenuos y tampoco tengamos esa doble intención. No la tengamos en nuestro corazón, porque bueno es, ¿cómo decir? Tener celo siempre. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Okay. En verdad nuestro corazón es sincero y nos preocupamos y vemos por los demás, claro, pero no para llevarlos a nosotros, sino para llevarlos a Cristo. Por eso Pablo dice, no nomás en mi cara. Ya me di cuenta que cuando estoy yo ahí, ay sí, hermanito, hermanita, ustedes son como nosotros, y mira, y compartimos los mismos principios y esto, pero cuando yo no estoy, despotrican y dicen y hacen. Es todo el tiempo. Bueno es mostrar celo o interés siempre en lo bueno. Y no solamente cuando tenemos una doble intención. Tengamos mucho cuidado. No nos dejemos engañar. No pequemos de ingenuos. Y si nos preocupamos y somos celosos de nuestros hermanos, que sea siempre por su bienestar y por llevarnos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, les invito a que van a inclinar su rostro y podamos tomar un momento para meditar en la palabra de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno, Señor, tú nos hablas por medio de tu Espíritu. Que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y ser cautelosos, Dios eterno. Que podamos ser sabios, que podamos ser entendidos, que podamos buscarte, amarte, Señor, a ti, Dios verdadero, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Que tengamos cuidado, Señor, también con aquellas falsas intenciones, Dios,
fuera